eh, la clase pasada que hemos estado viendo conceptos generales acerca de la psicología educativa. Recordemos un poquito ciertos aspectos y términos, ¿ya? El acto, por ejemplo, de considerar al estudiante en base a sus propias necesidades, ¿sí? Olvidémonos de las deficiencias, dificultades y empecemos a catalogar como necesidades, ¿sí? Muy bien. Entonces, en base a ello vamos a empezar. La clase del día de hoy está enfocado al desarrollo cognitivo. Dentro del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a ver algunas teorías. Recuerden que parte del acompañamiento y parte del proceso de enseñanza-aprendizaje implica que conozcan todas las teorías posibles para que puedan adecuarse a una de ellas, ¿sí? De esta manera, adaptan su estilo de clase, si son docentes, adaptan su estilo de intervención, si son psicólogos, o se adaptan a cualquier tipo de acción que puedan realizar, ya sea con un niño, con un adolescente o con un adulto, porque la psicología educativa también está enfocado en el área, pues, bueno, en instituciones de educación superior, ¿sí? Dentro de estas teorías vamos a ver la teoría sociocultural, eh, aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples, las implicaciones que todas ellas conllevan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y terminaremos con un casito, ¿sí? Así como lo hemos observado también en la primera sesión. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Parte de las teorías del desarrollo cognitivo, ¿sí? Recordemos un poquito. El desarrollo cognitivo, de alguna forma, está involucrado netamente a procesos cognitivos. ¿Y cuáles son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos están relacionados con la atención, memoria, lenguaje, concentración, ¿ok? Y muchos otros aspectos. Y surge en contrapuesta al conductismo. ¿Por qué? Recordemos que dentro del conductismo, y ya lo habíamos visto también, pues, un poquito en ejemplos prácticos hace unas sesiones, bueno, en la sesión pasada, recordemos que dentro del conductismo está en reforzar ciertas acciones que puede presentar el estudiante en el proceso de clase, ¿cierto? Y estas acciones, de alguna manera, se pueden aumentar, o sea, puedes aumentar la conducta del estudiante o puede disminuir la frecuencia de la acción, ¿ok? Pero este desarrollo cognitivo surge en contraparte, en cómoda contrapropuesta. ¿Por qué? Porque aquí se está basando exclusivamente en el proceso de información. ¿A qué me refiero con proceso de información? Es la información que puede recibir el menor, ¿ya? A través de cualquier medio, ¿sí? Y la transforma, la interpreta y logra aprender, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas teorías? Bueno, tenemos la teoría sociocultural, del desarrollo moral, aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, entre otros, ¿sí? Pero esta teoría de desarrollo cognitivo, hasta cierto punto se preguntarán, ¿esto será algo positivo? ¿Será realmente algo significativo para el estudiante? Vamos a ver qué es lo que dice Piaget. Jean Piaget explica que para alcanzar o tener dentro del desarrollo humano y expresar esta teoría, pasa por una serie de etapas, ¿sí? La primera etapa es la sensorio-motora, que va desde los 0 hasta los 2 años de edad. Aquí refiere que el niño, ¿sí? Desde los 0 años, empieza a experimentar el mundo a través de los sentidos. Empieza a sentir olores, puede empezar a ver, empieza a tocar, ¿no? Empieza a tener el sentido del gusto, por ejemplo, tiene la acción sensoriomotriz, empieza a caminar, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza una serie de aprendizajes solamente a través de los
sentidos y el desarrollo de su capacidad, pues, motora. Primero es el gateo, después es empezar a ponerse de pie, caminar, ¿no? Finalmente correr, saltar y demás, ¿cierto? Hay muchos padres que en la mayoría de casos no permiten que el menor gatee, ¿no? Porque se ensucia mucho, se puede golpear, se puede caer. Y prefieren que el menor camine de manera directa. Esto está relacionado o tiene algún choque, de alguna forma se evidencia en la conducta más adelante, dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, las dificultades sí existen, ¿no? El acto de gatear implica mayor destreza de la motricidad fina, es decir, los dedos, ¿ya? El uso de los dedos, el aspecto de sujetar objetos. En este caso, la situación, por ejemplo, la acción de escribir, ¿ya? Va a tener el estudiante dificultades si es que no ha realizado un adecuado gateo, ¿sí? Si ha preferido saltarse el padre esa etapa y refieren, no, es que mi hijo casi no gateó, de frente caminó, y se sienten orgullosos. Tendrían que estimular el gateo, porque de lo contrario van a tener dificultades en la parte de motricidad fina. ¿Y eso cómo es que se evidencia? ¿Tiene dificultades? Sí. Puede tener problemas al momento de sujetar el lápiz a los 4 años. No hace trazos con líneas rectas o circulares. Presenta dificultades al momento de realizar círculos, cuadrados. O sea, tiene de alguna manera, surge la necesidad, nuevamente empezamos con ese término, la necesidad de realizar algún tipo de intervención en base a su psicomotricidad fina. ¿Ok? Así que hay que evitar saltarnos etapas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de este desarrollo cognitivo, la sensoriomotora abarca de 0 a 2 años de edad y ya sabemos que todo está enfocado con los sentidos. Después aparece el aspecto preoperacional, ¿no? La segunda etapa, preoperacional, que va de 2 a 7 años, ¿sí? Aquí es donde empieza a transformarse la información. Se transforma en la información. ¿Y cómo es que se transforma? El uso de símbolos, palabras, imágenes para representar objetos, ¿no? Por ejemplo, la canción del semáforo, ¿sí? Verde para pasar. Entonces yo observo el semáforo de color verde para mí que soy peatón y yo puedo pasar, ¿cierto? Rojo para parar, ¿sí? Entonces, rojo me detengo. Estoy transformando, estoy representando el símbolo, ¿sí? El símbolo, la imagen, el color, se transforma en un mensaje y el menor interpreta este mensaje. Por eso es que cuando empiezan a acudir al jardín, a iniciar primer grado, tienen pues la interacción con los demás y siguen las reglas. Y cuando salen del colegio, por ejemplo, el aspecto de botar la basura, ¿no? Cuando salen del colegio, que observan que alguien está arrugando un papel, dicen, eso va al tacho. Mi profesor, mi profesora me ha enseñado que eso se bota en el tacho, porque están transformando y están representando el objeto. La representación es el tacho, que de alguna manera se bota los desperdicios ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo es su tipo de pensamiento? Su tipo de pensamiento es egocéntrico y carece de la capacidad para realizar, pues, operaciones lógicas. ¿A qué me refiero con egocentrismo? El menor se centra en su propio beneficio, pero no es que lo haga con malicia, no. O sea, se enfoca el juego en él. A él tú le das un carrito y es feliz con su carrito, porque está empezando a usar el aspecto de representaciones con el carrito, ¿no? Piensa que el colchón es una pista de carreras y empieza con el carrito a jugar. O sea, por todas las superficies, ¿sí? Ahora, en este proceso carece de la capacidad de realizar pues operaciones lógicas, operaciones de inferencia, ¿no?
Tú no le puedes enseñar pues una fábula como tal para que haga una interpretación, porque no lo va a poder comprender, ¿sí? Hay que adecuarnos a su etapa, ¿ya? Y ocasionalmente pueden estar engañados por la apariencia superficial de las cosas. ¿A qué me refiero con apariencia superficial? Por ejemplo, yo puedo tener un vaso, ¿ya? Y puedo tener pues un objeto que también hace de vaso por la superficie. Puede ser un poco más grande, un poco más pequeño, ¿sí? Pero la apariencia va a ser que el menor elija el más grande si es que quiere que le sirvan ahí la gaseosa. Pero puede ser más grande y más delgado. O sea, no tiene esa percepción para poder diferenciar que ambos vasos puedan contener la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, aquí es donde se da este proceso preoperacional, porque todavía no puede realizar acciones de inferencia, ¿no? Operaciones lógicas como tal, ¿sí? Su pensamiento es egocéntrico, por eso es importante enseñarles a compartir, ¿ya? Sigamos, a ver, bienvenidos a todos los que se están conectando y están escribiendo en el chat. Si tienen alguna pregunta sobre estas dos primeras etapas, me lo hacen saber, ¿ok? Sigamos, en operaciones concretas también tenemos de 7 a 11 años de edad. Aquí ya varía un poco. ¿Por qué? Porque aquí ya puede hacer inferencias, ya puede realizar operaciones mentales, pero al momento de realizar estas operaciones mentales, ¿ya? Se evidencia de manera concreta y está vinculado al mundo real, ¿sí? Pueden observar peso, masa, algunas otras propiedades, saben que el objeto existe, saben que lo pueden representar, observan cantidades específicas, ¿sí? Se involucran en el proceso del juego, saben compartir, en este caso ya no son egocéntricos, ¿ya? El aspecto de razonar está involucrado con situaciones reales. Por eso es que los ejemplos que podría utilizar aquí es, en este rango de edad es poner casos con nombres reales que pueda pasar, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tiene dificultades en sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, colocar situaciones reales, ¿no? Fue al mercado a comprar 5 plátanos y cada plátano le costó un sol. ¿Cuánto tiene que pagar? ¿No? Y ese nivel de dificultad en cuanto a ese texto, a esa pregunta, puede aumentar. Porque dice, si tiene un billete de 20 soles, ¿cuánto recibe devuelto? Si tiene un billete de, no sé, de $5, ¿cuánto recibe devuelto? ¿Sí? Entonces, hay situaciones que ustedes pueden acomodar de alguna forma su propia estrategia para poder establecer pues un aprendizaje en este proceso, en esta etapa, que son operaciones concretas. ¿Ok? En el caso de operaciones formales ya es diferente, porque aquí ya forma parte de la edad adulta, adolescentes de 11 años de edad en adelante, y los adolescentes y adultos adquieren la capacidad para realizar hipótesis, realizar algún tipo de inferencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, me duele la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? En el caso de pandemia, ha, ha sido la situación, ha, ha transformado, ¿no? La estrategia porque todos aprendían de manera visual. De manera digital, se conectaban, hacían uso de la tecnología y el aspecto visual era crucial. Entonces tenían que colocar casos hipotéticos, ¿no? Para poder realizar algún tipo de inferencia, ¿sí? El acto de realizar inferencias es, por ejemplo, yo eh, puedo decir, Toby es un perro y todo perro tiene 4 patas, ¿no?
Entonces, mi inferencia es que Toby tiene 4 patas. ¿Ok? Eso es un aspecto de inferencia. ¿Sí? Es un aspecto de inferencia. Porque se está realizando una transposición hasta cierto punto, ¿sí? Se está aplicando algún tipo de silogismo para que se realice la acción. Ahora, las operaciones formales, muchos se olvidan de utilizar los términos correctos. En este proceso, en esta edad de operaciones formales, sí tienen que comunicarse con la terminología adecuada para que puedan aprender. Por ejemplo, a nosotros desde pequeños nos han enseñado que si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Esa acción se llama transposición de términos, pero nadie utiliza esta transposición de términos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? No conocen la terminología. Debería utilizarse la terminología para que cuando lleguen en la etapa adulta no se sorprendan al escuchar ese término, ¿sí? Me confirman en el chat si se logra escuchar bien, si me escuchan bien, si se ve, no se ve, ¿sí? Ahí, Gabriel está levantando su manito, ya, ok. Muy bien, sigamos. Gracias. Entonces, las diferentes etapas de la vida del desarrollo humano, para la teoría del desarrollo cognitivo, está netamente relacionado con cuáles son las acciones y cómo es que esta persona puede aprender. Yo no le puedo decir a un niño de 5 años, léeme una fábula e interprete el refrán. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque su capacidad de inferencia todavía no la ha desarrollado. Pero sí le puedo decir a un niño de 8 años, lee esta fábula y puedes realizar una breve explicación en base a la interpretación de la moraleja, ¿no? Entonces, eso es algo que sí lo va a poder hacer. Hay que adecuarnos en base a las etapas de su desarrollo cognitivo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribirlo en el chat, ¿ya? Muy bien, preguntas hasta acá. Recordemos que son 4, ¿ya? Sensorio-motora, que va de 0 a 2 años. Preoperacional, que va de 2 a 7 años. Tenemos operaciones concretas de 7 a 11 años y operaciones formales, que es de 11 años en adelante. Ahora, si hablamos acerca de la teoría sociocultural, ¿sí? Esta teoría sociocultural me parece que es la teoría que más se utiliza en Latinoamérica, ¿ya? ¿Por qué, por qué comento esto? Que más se utiliza. Porque existe una zona, ¿sí? Que ahora lo vamos a identificar, y también existe el proceso de andamiaje, ¿ok? En donde el estudiante logra aprender a través de acciones que observa por parte de alguien que le enseña, ¿sí? A eso se llama zona de desarrollo próximo. ¿Qué es zona de desarrollo próximo? Cuando cuando el estudiante, menor, adolescente, adulto, está dentro de su zona de desarrollo real, o sea, son habilidades que ha ido adquiriendo año tras año, es algo que domina, es algo que sabe, ¿ok? Pero tiene un nuevo reto, hay nuevos aprendizajes y pasa por un proceso de andamiaje, ahora les voy a explicar qué es, ¿sí? Para alcanzar ese nueva meta, logro que se ha establecido a través de este nuevo aprendizaje, ya, a través del andamiaje, todo ello forma parte de un desarrollo, de una zona de desarrollo próximo, ¿sí? Es decir, esta zona de desarrollo próximo representa las habilidades que están en proceso de desarrollo y que pueden potenciar con el apoyo adecuado de un adulto o compañero más competente. Por ejemplo, yo puedo decir que vamos a enfocarnos ahora en adultos, ¿ya? Yo puedo decir
Tengo 23 años, es un ejemplo. Tengo 23 años y quiero aprender chino. Ya, ok. Observo que dentro de mi zona de desarrollo real es que no sé ningún idioma. Sé mi idioma, es el español, ¿no? Sé mi propio idioma, ya, pero ahora quiero aprender una nueva lengua, quiero aprender un nuevo idioma. Entonces, el acto de tratar de comprender ese nuevo lenguaje implica, ¿qué es lo que hago para aprender este nuevo lenguaje? ¿No? Me inscribo tal vez en un instituto que enseñe el idioma, ¿no? El chino, tal vez asisto a clases particulares de algún compañero que este, realice pues esta práctica del chino, ¿no? Empiezo a asistir a lugares o eventos, escucho en línea, veo videos en YouTube para poder comprender el idioma, ¿sí? Entonces, hay muchas opciones que yo puedo realizar como tal para que llegue a un aprendizaje. En este caso, a estas habilidades que estarían en proceso de desarrollo, se llama zona de desarrollo próximo. ¿Ok? No se preocupen que después les voy a explicar con un ejemplo. Ahora, si hablamos acerca del andamiaje, el andamiaje vendría a ser ese acompañamiento. Es como el camino, ¿sí? Es la trayectoria que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que un estudiante pueda alcanzar su meta, ¿ok? ¿Sí? Si hablamos de andamiaje como tal, un adulto, un compañero más competente, proporciona apoyo, guía, y esto se da de manera estructurada para ayudar pues a alcanzar un nivel de desempeño superior. De alguna forma, todos hemos pasado por un proceso de andamiaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque has asistido al colegio, has estado sentado detrás de un escritorio, de una carpeta, ¿no? Y se observa en la pizarra, ¿cierto? Te enseñan, por ejemplo, vamos a poner los números, ¿no? 3 más 2 es igual a 5, ¿sí? Por ejemplo, el aspecto de los números. ¿Okay? Puedo interpretar cantidades específicas, ¿ya? Puedo interpretar cantidades y lo que yo hago es, ya, 3 más 2 es igual a 5. El profesor que está enfrente me está enseñando que 3 más 2 es igual a 5. Yo interpreto esa información y yo puedo resolver la siguiente pregunta. 4 más 1. ¿Cuánto es? Allá. Y lo resuelvo. ¿No? Es un proceso de andamiaje, porque el profesor te ha proporcionado una clase y empiezas a aprender, ¿sí? Y hablando de los números, por ahí me están consultando en qué caso o a partir o en qué etapa, si hablamos de la etapa de la teoría anterior, se puede detectar la discalculia, ¿sí? Eh, bueno, en este caso, la discalculia es cuando no logran interpretar las cantidades específicas, ¿sí? O sea, ¿es un problema dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí. Incluso es un trastorno del aprendizaje, sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando acerca de los números, 3 más 2 igual a 5, hay dificultad para qué? Para reconocerlos. El 5 lo pueden escribir al revés. Hay dificultad para qué? Para contar, para memorizar las tablas de multiplicar, por ejemplo, para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir. Hay dificultades en realizar esas operaciones matemáticas que te han enseñado, desde, desde pequeño, ¿cierto? Pero recuerda que cuando uno asiste a primer grado, inicial, jardín, ¿no? No te enseñan a sumar de frente, pasas por un proceso de aprendizaje. Entonces, si hablamos acerca de el rango de edad para identificar no solo la discalculia, sino también la disgrafia, dislexia y demás, ¿sí?
Dentro de esta teoría estaría entre terminando la fase preoperacional, porque es aproximadamente desde los 5 o 6 años, ya que ya puede identificar números, y hasta las operaciones concretas, ¿no? Que es aproximadamente hasta los 8 o 9 años de edad, que se puede identificar este tipo de problemas de aprendizaje. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, para esto, eh, para identificar si tiene problemas, ¿qué es lo que se haría en el andamiaje? En el andamiaje es como docente yo te acompaño para tu proceso de aprendizaje. Y como yo te estoy acompañando, yo identifico que escribes los números al revés. Yo identifico que en un dictado, en lugar de escribir 123, escribes 231, ¿no? Entonces, tengo la percepción que existen problemas de aprendizaje. Específicamente discalculia, si lo quieres trabajar de esa manera. ¿Ok? ¿Hay instrumentos psicológicos que midan este tipo de pruebas? Sí. Por ejemplo, el TEDIMAT, ¿no? Famoso TEDIMAT. Para poder ver si existe problemas de discalculia, sí, exacto. ¿Existen otro tipo de herramientas? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre con las dificultades dentro de este entorno de aprendizaje? Si el menor tiene problemas en el lenguaje, la escritura, la lectura como tal, va a presentar un atraso significativo. El aprendizaje no va a ser normal. Va a tener, se podría catalogar como un proceso de lento aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene problemas de lectura, tiene problemas de escritura, ¿ok? Porque lo primero que aprende el ser humano después es hablar, ¿no? Interpretar los sonidos y demás, aparte de caminar y todo ello, pero el aspecto de aprendizaje está enfocado más en el lenguaje. Y entonces, este menor necesita una intervención para que pueda aprender el proceso de lectoescritura como tal. Sí. Ahora, si hay pruebas, sí. Algunos psicólogos anteriormente, ahora las pruebas ya están más actuales, ya utilizaban, por ejemplo, el Peabody para ver cuál es el tipo de aprendizaje. Son como figuras y el Peabody se toma desde los 2 años y medio, imagínense. ¿Sí? O sea, son figuras, le enseñas un perrito y haces un guau guau, por ejemplo, ¿no? Entonces el menor tiene que repetir guau guau. Y este perrito le pones otras figuras, ¿no? Son 4 figuras. Le pones un gato, una vaca, el perro y el loro. Y le preguntas, ¿cuál es el perrito? Y el menor lo tiene que señalar con el dedito, ¿no? Lo tiene que señalar con el dedito, ¿sí? Son figuras, son imágenes en donde se tiene que identificar no solamente animales, sino también objetos, que se observa de forma diaria. ¿Ok? Sí hay instrumentos psicológicos para la medición, pero recuerden que necesitan pasar por una evaluación completa. No es solamente, ya, yo creo que tiene problemas de aprendizaje, entonces quiero ver cómo es su tipo de aprendizaje, si es lento, normal, si está bien, y yo le aplico la prueba. No, no es exclusivamente ello. También se realiza una entrevista al padre, de familia, para ver cómo está el menor en casa, ¿sí? Porque algunos pueden presentar dificultades auditivas. En realidad su proceso de enseñanza-aprendizaje no es que esté mal, es que no escucha bien. Y hay algunos padres que no lo notan. Tienen dificultades en la visión, por eso no logra interpretar las letras de lejos o de cerca y tiene dificultades en la visión. Por eso siempre es importante una evaluación psicológica, pero también una evaluación médica. Ya saben que para los menores la intervención tiene que ser multidisciplinaria. Debe ser atendido por un pediatra, por un médico, por un neurólogo, psicólogo especialista, para poder identificar este problema de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver.
En el desarrollo de la interacción social está netamente involucrado con el lenguaje. ¿Por qué? Porque en el aspecto del lenguaje es un papel fundamental para el proceso, ¿no? Porque permite la comunicación, la transferencia de conocimientos, la identificación de sonidos, fonemas y demás, ¿no? La mayoría de estudiantes que tienen algún tipo de problema dentro del proceso de aprendizaje se traban mucho, y valga la redundancia, en las sílabas trabadas, ¿no? Tra, tre, tri, tro, tru, dra, dre, dri, dro, dru, ¿cierto? El acto de decir trompo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se trabaja con sílabas, ¿no? El aspecto de utilizar monosílabos y luego bisílabos y demás. Y poco a poco van transcribiendo, hay algunas fichas que utilizan para eso, para empezar a fomentar este, este tipo de, pues, de sílaba trabada. Y no existe dificultades en el lenguaje. ¿Ok? Muy bien. Esa era la parte de esta teoría, ¿sí? En el caso del aspecto de Vygotsky como tal, recuerden que aquí existe un proceso de juego y aprendizaje. ¿Por qué? Porque el menor aprende a través del juego, existe una internalización y una externalización. ¿Cómo es eso? A ver, te voy a explicar un poquito a través de un ejemplo, ¿sí? Hace un ratito hablamos acerca de la discalculia y tiene problemas para resolver matemáticas, ¿cierto? Entonces, yo necesito encontrar, y aparece en un ejemplo, necesito operaciones combinadas, suma, resta y multiplicación. Se dan con paréntesis. En el proceso de internalización, el menor, el niño, va a resolver problemas matemáticos, pero no los va a resolver solo. El profesor les da ciertas instrucciones para que resuelvan, o el profesor hace algunos ejemplos para que pueda ayudarse junto con el estudiante a encontrar el valor de X o la operación combinada que está como hacer, ¿cierto? Ya. En el aspecto de externalización implica, yo ya te enseñé, ¿ya? Yo ya te dije cómo puedes hacerlo, ya hice un ejemplo, ahora te toca a ti resolverlo. Entonces, este niño ya ha internalizado la forma en cómo encontrar el valor de la X o ya ha internalizado la acción de identificar cómo es que empiezas a resolver una operación combinada. ¿Ok? Este proceso se externaliza siempre y cuando el niño pueda resolver el problema. Si es que no lo resuelve o tiene dificultades para resolver, aquí viene un pequeño detalle, ¿no? El proceso de internalización no ha sido del todo completo, o sea, no ha podido entender bien al docente, tal vez por el uso de estrategias y demás. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Repetir la acción, posiblemente, mostrar otro ejemplo, acompañarlo, sentarse a su costado para que pueda observar cómo es que se resuelve el problema. De eso se trata la internalización y la externalización. Internalización, tú le enseñas algo para que lo aprenda. Externalización, él ya observó cómo lo hiciste. Ahora, el menor, el niño, el estudiante lo tiene que hacer solo, ¿sí? Es como cuando tus papás en algún punto también lo han hecho contigo. Te voy a enseñar a hervir el agua, ¿no? Poner agua a hervir. Y te enseñan cómo prender la cocina, cómo colocar la olla, cómo colocar el agua y demás. Te enseñan. Entonces, ellos te han apoyado en este proceso. O sea, de alguna forma han establecido y han hecho pues andamiaje contigo. Solamente que no sabían que era andamiaje, ¿sí? Ahora, este,
Me comentan por ahí que no me escuchan. Yo observo aquí mi micrófono. Me, me, me dicen por ahí si es que. Ah, ya. Ok. Sí se escucha. Ya. Sigamos. Entonces, el proceso de andamiaje para esta teoría sociocultural de Vygotsky es algo importante para alcanzar el aprendizaje, ¿no? Tenemos un nivel real, un nivel de desarrollo, porque el niño de alguna forma se encuentra limitado porque no conoce más allá. El andamiaje es cuando existe colaboración con alguien, algún adulto, algún compañero, para alcanzar su potencial, para resolver sus propios problemas solo, ¿sí? Esa es la teoría sociocultural, o sea, es necesario que alguien pueda enseñarte a hacer algo. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en esa teoría sociocultural como tal, ¿qué pasa con los niños que hacen pataletas o con los que mienten, ¿no? O tienen conductas pues, no adecuadas para su edad. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible que realice este tipo de acciones? Porque ha observado, ¿sí? Son muy observadores, por si acaso. Si el niño observa en el aula de clases 20 alumnos, 30 alumnos, observa que a un alumno cuando se tira al piso y empieza a gritar, la maestra va corriendo, lo pone de pie, ¿no? Recibe atención. Entonces este niño dice, si yo me tiro al piso, recibo atención. Si yo grito, recibo atención. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a gritar, me voy a tirar al piso, ¿sí? Pero no es que alguien se haya acercado y le haya dicho, mira, ven, observa, te enseño. No, es que todo lo aprende a través de la observación. Por eso es muy importante saber cuál es el entorno de este menor, de este niño. Y eso ocurre en todas las etapas. En etapa universitaria, a ver, en etapa universitaria, incluso a ustedes les ha pasado, ¿no? Hay muchos compañeros que dejan a última hora para presentar su tarea, ¿cierto? ¿Sí? Dejan el último día, se les ocurre hacer la tarea, que cierra su plataforma 11:59 de la noche y tienen hasta las 11:59 para colgar su trabajo. Y hasta las 11:59 empiezan, ¿no? Empiezan a hacer todo su trabajo, hasta tarde. 11:58 recién están presentando, ¿no? Un minuto antes que cierre la plataforma. En algún punto han observado ello, o tal vez ustedes lo han vivido. Entonces, aquí se puede notar este proceso. ¿Por qué? Porque han observado posiblemente que otros lo hayan hecho o lo hayan realizado y han tenido buenos resultados. Y muchos que refieren, no es que así me va mejor, ¿no? Existe un proceso de hacer las cosas al mismo tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver con el andamiaje? Porque en esta colaboración no es solamente que un profesor te enseñe, sino también es la asistencia que se puede tener junto con sus compañeros, ¿ok? Junto con sus compañeros, ¿ya? O sea, un compañero te puede enseñar, claro que sí, a tener o a realizar acciones. Ahora, ¿también entraría en las redes y la tecnología? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las clases, por ejemplo, en línea? Ustedes están ahorita en una clase en línea. Estamos en psicología educativa. En el proceso de andamiaje, yo soy tu apoyo para que tú alcances tu potencial. Ahora, el aspecto de ver videos grabados, por ejemplo, también formaría parte del andamiaje, formaría parte de como una técnica, como una estrategia de aprendizaje, ¿ya? Sí formaría parte como una técnica dentro del proceso, ¿ok? Pero también deben tener mucho cuidado con lo que se encuentra pues en línea, ¿sí?
En el caso de los menores hay que tener mucho cuidado con el tipo de imágenes que se realicen, la forma, la difusión y demás, porque no logran comprender bien el contenido en algunos casos de los videos, ¿sí? Yo sugiero que estén acorde a su edad, ¿ya? Cuando utilizan las redes y la tecnología, sobre todo, ¿ok? Ujú. Muy bien, sigamos. Por eso es que es el más utilizado. Parte del proceso de andamiaje de Vygotsky. Ahora viene el siguiente, que es la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Brunner. ¿Qué es lo que dice Brunner? Brunner refiere que existen tres aspectos principales para que se dé un aprendizaje. Tenemos la enacción, que es la experiencia directa en base al entorno. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la parte final dimos un casito sobre las plantas, el aspecto de llevar a los niños para que puedan interactuar con las plantas, puedan ver, oler y demás? Esa es una experiencia directa. Si yo quiero aprender acerca de los animales, ¿no? Los llevo a un zoológico. Por eso hacen las visitas escolares, para que tengan una experiencia directa con el aprendizaje, ¿sí? Un alumno que quiere aprender a jugar fútbol no lo va a aprender detrás de una computadora. Es imposible. Necesita interacción con el medio, actividad motriz, ¿cierto? Si un estudiante quiere, o sea, vamos a suponer de educación superior, quiere aprender Excel, el Excel no lo va a aprender pues utilizando un cuaderno y haciendo rayas en su cuaderno. Va a tener que abrir el programa y va a interactuar dentro del programa, conocer las viñetas y demás, ver videos, para poder re obtener el aprendizaje que desea alcanzar, ¿sí? Incluso hay algunos docentes, sobre todo si hablamos del aspecto de matemática, hay algunos docentes de matemática que utilizan GeoGebra. GeoGebra es un programa donde se realiza dibujos, figuras de manera tridimensional. Es como para un ingeniero hacer planos, algo así. Y puedes realizar cortes y demás, sobre todo para geometría analítica, si es que lo han llevado, geometría espacial, ¿no? Si lo han llevado. Entonces, este acto de experiencia directa a través del aprendizaje es significativo porque al estudiante no le vas a decir, ten, toma, esto es un vaso y como vaso es de vidrio y mira, toca el vidrio. No, tú lo colocas en base a la experiencia, puedes colocar el vaso frente al estudiante y el estudiante lo va a agarrar. Entonces, va a empezar a interactuar con el objeto, ¿sí? Si hablamos acerca de un animal en realidad, también, ¿no? Va a empezar a interactuar con el animal. El icono. El icono vendría a ser esa representación mental. Por ejemplo, si yo digo la palabra manzana, de manera automática, tú haces la representación mental de la manzana en tu cabeza, ¿sí? Y como haces esta representación mental de la manzana en tu cabeza, dices, ajá, de color rojo, manzana, la fruta, rico, ¿cierto? Porque estás haciendo una representación mental del objeto que tú conoces, de un símbolo que tú conoces. Y esa interpretación, o sea, esa representación mental requiere una interpretación, por si acaso, ¿sí? Porque para mí la manzana puede ser de color rojo y sirve para comer. Para otros puede ser de color verde y puede servir para preparar un jugo, ¿no? Para preparar un refresco, ¿sí? Entonces, esa representación mental viene acompañada de una interpretación, pero es en base a tu experiencia, ¿ok? Y el aspecto simbólico es cuando el aprendizaje pues se basa en los símbolos verbales, sobre todo en las cantidades, en los números. Si yo quiero colocar un número grande, entonces empiezo a utilizar las cifras, ¿no? Yo puedo utilizar cifras significativas y no significativas. No significativas es el cero, por ejemplo, ¿no? Hay el sistema binario, ceros y unos y demás. O sea,
existe un aprendizaje a través de símbolos. Yo puedo transformar ese símbolo verbal y lo puedo transformar a un símbolo matemático. Por ejemplo, yo te digo, el doble de un número, el doble de 4, por ejemplo. Y tú me vas a decir 8, ok. Pero ¿cómo sabes que el doble de 4 es 8? Porque esa palabra doble la has interpretado, ¿sí? La has interpretado como por 2. Entonces, 4, multiplicas 4 por 2, 8, ¿no? Ese vendría a ser parte de las características del aprendizaje por descubrimiento. También tenemos el aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel refiere que primero se organiza el conocimiento a través de mapas cognitivos. Es decir, nuestra mente almacena la información a través de mapas cognitivos. Y esto adquiere un significado. ¿Por qué? Porque yo almaceno la información y después puedo tener nuevos conocimientos. Con esta información que yo ya tenía y con los nuevos conocimientos, lo que hago es fusionar o puedo establecer un nuevo aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje subordinado o el aprendizaje colaborativo. El subordinado es cuando los conceptos menos generales se vinculan con los más generales, ¿ok? Y el aprendizaje colaborativo es cuando se discute para alcanzar un tipo de aprendizaje, ¿sí? Se expone, se da diferentes perspectivas, ¿ok? ¿Cómo es esto? Te voy a poner un ejemplito para que logres comprender un poquito más, ¿ya? Si hablamos de un aprendizaje subordinado, por ejemplo, cuando has estado en todo tu proceso de aprendizaje, en un principio, te dicen, ¿no? Yo no puedo restar 3 menos 5, es imposible. Pero cuando pasaste de año, te dicen que 3 menos 5 es menos 2. Y tú te sorprendes. Espérate, ¿no que no era posible? O sea, ¿qué es lo que está pasando? El aprendizaje anterior que has tenido se ha transformado. No es que no se pueda, sí se puede realizar. Pero para eso requieres de nuevos conocimientos. ¿Ok? Entonces aquí existe un aprendizaje subordinado, ¿no? Porque los aprendizajes menos generales se están de manera vinculando con los más generales, con un aprendizaje nuevo que se está ejerciendo, ¿ya? Y el colaborativo es cuando se aprende de manera conjunta. Se discuten los conceptos y demás, ¿ok? Ahora, vamos con Howard Gardner. Howard Gardner estableció, pues, diferentes inteligencias múltiples, ¿ya? Donde se incluyen ciertos aspectos y características en base a las experiencias que puede tener un individuo. Por ejemplo, si yo realizo movimientos con mi cuerpo y soy buena bailando, entonces mi inteligencia múltiple de preferencia, ¿no? O de prioridad o de orden de jerarquía es la cinética corporal, ¿sí? Si hablamos acerca de un potencial individual, aquí hay una combinación única. ¿Por qué? Porque yo no solamente poseo una inteligencia, poseo múltiples inteligencias. Y como parte de múltiples inteligencias, puedo alcanzar, realizar varias acciones, ¿ya? Podemos sobresalir no solamente en una, podemos sobresalir en varias inteligencias. Yo no solamente, por ejemplo, puedo ser buena bailando, puedo ser buena cantando también, ¿sí? Entonces, aquí es que existe un potencial y cada individuo es diferente. ¿Existe una cultura, existe un contexto? Sí, porque se desarrollan y se expresan de manera diferente a la cultura, ¿ok? Por ejemplo, estamos en países distintos y el aspecto del saludo puede variar en base a la cultura y al contexto. Y esto puede también variar en su inteligencia múltiple. Ahora, ¿cómo es que yo me doy cuenta cuál es el tipo de inteligencia que predomina en mí?
Lo que yo te sugiero, porque este tipo de prueba no es una prueba psicológica como tal, ¿ya? O sea, sí es una prueba, es un test, pero no necesitas una interpretación o una entrevista específica, ¿no? O muy especializada para poder obtener un resultado, ¿sí? Algunos docentes incluso lo utilizan, o tutores lo utilizan dentro del aula, por ejemplo, acá en Perú, ¿sí? Para poder establecer cuál es la inteligencia que domina en el estudiante. ¿Ok? Hay una prueba que se llama Test de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, en donde se establecen preguntas y las preguntas están separadas por áreas, ¿no? Tienen opciones de respuesta desde el 0 hasta el 3, en donde 0 significa que no se parece nada a mí y 3 significa que es totalmente parecido a mí, o sea, es una acción que yo haría. Por ejemplo, estoy orgulloso o estoy orgullosa de tener un amplio vocabulario, o sea, me caracterizo por la lectura, por identificar sonidos, porque reconozco palabras, porque mi habla es fluida y demás. Puedo decir que se parece bastante a mí. Entonces yo puedo marcar un 2, por ejemplo, ¿no? Me resulta fácil manejar diversos símbolos numéricos, como vamos identificando el pi, por ejemplo, ¿no? Saber cuánto es el valor. Entonces, si me identifico con ello, le pongo 2, le pongo 3. Si no me identifico, si no soy, siento que no está identificado, no realizo esa acción, entonces le puedo poner 0. ¿Ok? Y así vas llenando una serie de preguntas para poder establecer cuál es la prioridad de tu inteligencia, ¿no? ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué significa que la inteligencia múltiple? Ojo, la inteligencia múltiple, Howard Gardner no refiere que solamente tienes una inteligencia y ya, no. O que careces de algún tipo de inteligencia, no, al contrario. El individuo, la persona, tiene tanta facilidad en su proceso de aprendizaje y se puede adaptar tan rápido a los medios que puede llegar a potenciar las inteligencias, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy buena leyendo, pero no soy buena bailando, entonces yo lo que puedo hacer es aprender a través de la lectura y me enfoco en actividades para potenciar la lectura, porque soy buena en la lectura. Eso no significa que yo jamás baile, ¿no? Al contrario, también puedo intentar realizar algunos pasos de baile para que pueda aprender, ¿no? Entonces, se debe tener cuidado, sí, con el aspecto de interpretar, porque algunos, algunos docentes que no dominan mucho del aspecto de psicología, ¿no? Pueden decir, ah, ya, entonces yo quiero ver si mi alumno es matemático y yo le voy a tomar esta prueba. Y me sale que sí es matemático hoy, pero no sabe sumar, no sabe restar, qué raro. No, no, no. Esta inteligencia implica en el lógico matemático, por ejemplo, el aspecto de identificar y expresar cantidades numéricas en cortos o grandes volúmenes. O sea, yo sí puedo entender que existe una cantidad para representar a cierto número de elementos, ¿sí? Entonces aquí es donde se puede observar ello. ¿Hay implicaciones? Sí, hay implicaciones. ¿Ya? Las implicaciones están relacionadas a distintas teorías, ¿no? ¿Por qué? Lo primero que ustedes deben saber es que todos los individuos como tal tienen diferencias individuales. No todos aprenden de la misma forma, ¿ya? No todos tienen dificultades en el mismo tema, ¿ok? Todos son diferentes. Los estudiantes varían sus habilidades cognitivas y pueden realizar un problema, pueden encontrar la solución del problema, ¿ya? Pueden encontrar la solución del problema de maneras distintas, incluso hasta creativas. Los docentes tienen que encargarse de reconocer esas diferencias,
yo puedo observar que un estudiante se demora mucho en copiar, en trasladar la información, en el caso de los números de letras, y no por eso voy a decir, ya, es lento. No, es ir más allá de eso, ¿sí? Es, ok, observo que al momento de copiar no me responde muy bien, pero si le muestro una imagen, se acuerda. Entonces es tratar de identificar cuál es la estrategia de enseñanza que va de la mano con el alumno, ¿sí? O los alumnos, para, recuerde, alcanzar primero el objetivo del menor, que es aprender, adaptarse a la sociedad, ¿no? Y después de ello es identificar la necesidad y enfocarnos en la necesidad de este estudiante, ¿ya? Hay niveles de comprensión, sí, niveles de comprensión. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden enfrentar dificultades para comprender conceptos, ¿no? O sea, depende mucho de la edad y de su desarrollo cognitivo. Si un estudiante, por ejemplo, no lee mucho, no va a poder expresar bien lo que siente y puede tener problemas emocionales, por ejemplo, porque no expresan lo que sienten, no encuentran las palabras correctas para expresarlo, ¿sí? ¿Y esos problemas emocionales pueden conllevar a problemas en la conducta? Claro que sí. Entonces, hay niveles de comprensión que se debe considerar, ¿ya? Se debe presentar para esto ustedes como, bueno, como docentes y demás, se tiene que presentar la información de manera gradual para alcanzar el aprendizaje. Yo no puedo colocar todo en una sola información, no, en una sola clase todo, no, no van a poder, no van a poder aplicarlo. De hecho, hay una técnica que se llama la técnica del pomodoro. No sé si la han escuchado. La técnica del pomodoro implica, yo realizo cierta cantidad de minutos, en cierta cantidad de minutos hago una actividad o realizo aprendizaje o repaso. Y después le ponemos, después de 5 minutos, hago una pausa. O sea, en 5 minutos hago una pausa y nuevamente continúo. Por ejemplo, en el menor, ¿cómo sería? Ok, tenemos una clase que dura, no sé, pues que dura 1 hora, ya. Entonces, a los 20 minutos realizo una pausa. Les digo, a ver, un ejemplo, nos ponemos de pie y cuánto es y todo lo demás. Y esta pausa dura 5 minutos. Y nuevamente retorno hasta culminar la hora. Es un ejemplo, ¿no? Esa es la técnica del pomodoro, en donde si yo quiero alcanzar o quiero que el estudiante alcance un, una meta específica, quiero que realice algo, tengo que cortarlo en varias partes para que lo pueda hacer, ¿sí? Exacto. Puede relajar al estudiante, el menor, para que no tenga dificultades, ¿ok? Ahora, en el aprendizaje colaborativo es cuando ya se trabaja en grupo, ¿no? Vygotsky, recuerden, el andamiaje, resalta la interacción social. Es importante que el estudiante tenga interacción con su medio y para esto es importante los trabajos de grupo, ¿sí? Los trabajos de grupo como tal, los trabajos de equipo, ¿ya? La retroalimentación y guía puede beneficiar a todas las personas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los estudiantes se benefician por una retroalimentación, saben que está bien, saben que está mal, y hay una guía adecuada para este proceso. En cambio, los docentes les sirve para mejorar porque les brindan hasta cierta forma explicaciones claras para proporcionar, pues, apoyo en su pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, como parte del curso es que yo, a mí me gustaría que los docentes como tal involucren mucho el aspecto de creatividad en su clase, porque de esta manera el menor no va a ver, no va a sentir que solamente llega al aula y se sienta, ¿no?
Por ejemplo, en clase, para fin de año, para cierre, pueden exponer de cualquier tema, del tema que deseen, utilizando los recursos que han aprendido a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, si soy profesor de lenguaje, ya. Entonces pueden exponer el tema que ustedes quieren, pero necesitan utilizar los temas de clase. Te he enseñado a ser acrósticos, ok, y yo quiero hablar sobre el iPhone 15. Entonces, iPhone 15, y hago un acróstico sobre el iPhone 15. Es un ejemplo, ¿no? O sea, trate de involucrar al estudiante de maneras creativas para que ellos se sientan identificados, porque la mayoría refiere que no se siente identificado, no les gusta ir al colegio, no les gusta estar en ciertas clases, porque dicen, ay, otra vez me toca con ese profesor. Entonces, no hay esa interacción con el estudiante. Y ahí es donde se presentan las dificultades dentro de este proceso. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuáles serían esas estrategias? Seguro ahora me preguntarás, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde donde estoy para promover este desarrollo cognitivo dentro del aula? Muy bien, tenemos pues el aprendizaje colaborativo. Colaborativo, ya sabes, trabajo en equipo, porque de alguna manera desarrolla las habilidades sociales. La mayoría de estudiantes tiene problemas en habilidades sociales. No logran expresar sus emociones. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ha sacado recientemente el año pasado un reporte de qué es lo que está pasando con las emociones y qué es lo que está ocurriendo con los trastornos mentales a nivel mundial. Ha aumentado la cifra, ¿sí? El uso de andamiaje es una estrategia. ¿Por qué? Porque proporciona soporte y guía al estudiante mientras está aprendiendo de manera gradual. Es necesario que tenga un acompañamiento. ¿Te estimula el pensamiento crítico? Sí. No es solamente decir, a ver, vean el video y ya está. No. Es, ¿qué es lo que has interpretado con ese video? ¿Qué es lo que significa para ti ese video? ¿Cuál es el mensaje del video? Yo les proyecto una imagen. ¿Cuál es el mensaje de la imagen? ¿Sí? Es estimular el pensamiento crítico. Tener una variedad, una diversidad en los métodos de enseñanza, ¿no? Hoy día lectura, mañana una discusión, un debate, algún proyecto, una exposición. Ahora seguro me van a decir, ya, pero yo soy por ejemplo, yo me encargo de los números, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que el estudiante aprenda? Primero, al iniciar la clase, cuéntale un cuento, pero relacionado a números o a cantidades, ¿no? Enséñale en video, donde se relaciona cantidades. ¿Y cómo enseño la tabla de multiplicar? Canciones, a través de canciones. Se aprende la tabla de multiplicar. Porque no es lo mismo decir 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, que escuchar el sonido de la música y empezar a cantar, ¿no? Ahora, la creatividad, la tecnología, el aspecto digital ha aumentado, que existen muchas herramientas en línea, ¿no? El fomento de la curiosidad también. Curiosidad al 100% porque aquí los estudiantes pueden hacer pues, sus preguntas abiertas, ¿sí? Si tienen preguntas, es responder las preguntas que se pueda tener, ¿ya? No dejar al estudiante con la duda, no decirle, ya, te respondo a la otra clase. No, no, porque el estudiante en algunas ocasiones no lo va a poder comprender o simplemente ya no va a querer opinar al respecto. Y ahí es donde también se puede presentar una dificultad, ¿sí? La metacognición. La metacognición es para identificar dentro de mi propio proceso de aprendizaje si realmente estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Es una autoevaluación. Yo puedo realizar mi autoevaluación para saber qué es lo que estoy aprendiendo, ¿sí? El que está basado en proyectos es para integrar distintas áreas. Por eso hacen su día de logro, hacen su proyecto de ciencias por el aniversario de la institución y demás. Hay una fecha de una semana específica, ¿no?
Entonces ahí pueden exponer los proyectos. Pero todos los proyectos son significativos, así que yo les sugiero que en el aula también puedan motivar ese proyecto, ¿no? O sea, la exposición de los proyectos. La incorporación de la tecnología, utilizar un ambiente mucho más dinámico, ¿no? Hoy día escuché al coordinador que les iba a proporcionar un Kahoot, bueno, alguna herramienta digital para poder hacer, ¿no? Alguna interacción. Entonces, esa incorporación de la tecnología es un plus adicional para ustedes, que en este caso ustedes son los estudiantes, ¿no? La promoción de la autonomía es que cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque existe el error de decir, no, es que el profesor no me enseñó bien, ¿no? No, es que el profesor me jaló. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El profesor me jaló. Incluso en la etapa universitaria, en la etapa de educación superior, también lo utilizo. El profesor me jaló. ¿Dónde está el aspecto de autonomía, de hacerse responsables de sus propias acciones y su propio aprendizaje? ¿Dónde está? ¿En qué quedó? No. Entonces debemos transformar el chip. De eso se trata. Crear un ambiente de apoyo donde los estudiantes se sientan pues cómodos para expresar sus propias ideas y si se equivocan, no, que no existan burlas acerca de este error, ¿no? Si se equivocan, ok, perfecto, te has equivocado, está bien. Cuéntame, ¿qué es lo que has aprendido? Si te has equivocado y estás subsanando este error, ¿qué es lo que has aprendido de este error? ¿Sí? Entonces, aquí, estas son algunas estrategias que sí les recomiendo que lo apliquen pues en el aula. Muy bien, ahora vamos con el casito, con el caso práctico. Pero aquí, antes de empezar con el caso práctico, ¿alguna pregunta? Pueden escribir en el chat alguna pregunta, ¿sí? Pueden escribir, por favor, escriban en el chat alguna pregunta, ¿ya? El ambiente de apoyo, a ver, ¿cómo es que yo puedo relacionar o puedo generar un ambiente de apoyo? Por ejemplo, en casa, si es que alguno de ustedes es padre y tienen hijos y demás, necesitan tener su propio ambiente de estudio. O si no tienen el espacio suficiente, no hay problema. Tener un escritorio, no la mesa del comedor, no, un escritorio en donde pueda estudiar, en donde pueda concentrarse a hacer su actividad. Eso genera un ambiente adecuado para el menor. Ahora, si el menor está haciendo la tarea, yo no puedo prender el televisor. Prende el televisor para que él haga su tarea. No. O prende el televisor y al mismo tiempo observo que está haciendo su tarea. No. O sea, ahí se necesita un ambiente de apoyo por parte de los padres o familiares o cuidadores que estén con el menor y se involucren en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? A eso se refiere con el ambiente de apoyo. No solamente el aspecto físico, inmobiliario, no, sino también se refiere a la acción que pueda tener las personas que rodean al menor. ¿Ok? Si la menor se frustra cuando se equivoca, es que está tratando de encontrar la perfección en su respuesta, porque le han enseñado a ser muy perfeccionista, a no cometer errores. Ella tiene el chip posiblemente de si cometo errores, eso está mal equivocarme, hay que transformar ese chip, ¿no? Y eso se hace a través del ejemplo. ¿Y cómo manejas tú el ejemplo? Contándole lo que te ha sucedido en el día, ¿no? Por ejemplo, yo como padre puedo decir, hoy día me equivoqué en el trabajo y pasó esto, pero aprendí de este error para que yo no lo vuelva a hacer, ¿no? En lugar de transformar o de generar un ambiente de tensión, se vuelve un ambiente de mejora. Ahora, el acto de llamar la atención. Es muy distinto llamarle la atención a un estudiante, un menor, a un adolescente que se ha equivocado o gritarle. Es diferente.
Si el menor se equivoca, si este adolescente se equivoca, no puedes gritarle y decirle, ay, otra vez te equivocaste. No, porque eso también le genera frustración. ¿Y qué es lo que va a hacer? En un futuro va a empezar a ocultar las cosas. ¿Por qué? Porque ha recibido, de alguna manera, una llamada de atención, un grito, un insulto, un castigo, por equivocarse. Y ahí es donde también se puede generar frustración, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se está manejando esa frustración. ¿Por qué es que se genera esa frustración? ¿De dónde sale el aspecto de evitar cometer errores? Está bien cometer errores siempre y cuando yo aprenda de esos errores. Ojo con eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en esta etapa, este ejemplo práctico está dirigido para niños exclusivamente de 7 a 11 años, que es la etapa de operaciones concretas. ¿Ya? Por ejemplo, hay una clasificación y seriación. ¿Qué es eso? Primero, hay diferentes objetos hay diferentes objetos que tienen formas, colores y demás, ¿no? La finalidad y el objetivo de esta actividad es que puedan clasificar los objetos. Por ejemplo, si es que este menor tiene dificultad en la percepción y ustedes lo han observado, le puedes colocar esto en el aula y puedes decir, quiero que lo ordenes por tamaños, de menor a mayor. Ahora al revés, de mayor a menor, ¿no? Por tamaño, del más chiquito al más grande, del más grande al más chiquito, ¿sí? Estás clasificando. Ahora, quiero que los separen por colores. Aquí los rojos y aquí los azules. Y si los separan por colores. Quiero que los separen por la forma. Acá los triángulos y aquí los cuadrados. Los separas por la forma. Para eso puedes utilizar objetos variados, puedes utilizar bloques, tarjetas y demás, ¿no? Para alcanzar este tipo de aprendizaje. ¿Qué es lo que le vas a decir dentro de este aprendizaje? ¿Cuál va a ser la instrucción? Es explicar qué es lo que se tiene que hacer, organizar a los grupos, ¿no? En diferentes categorías y ordenarlos de acuerdo con ciertos criterios, porque yo quiero que aprendan a clasificar, ¿no? Y a seriar, ¿no? A clasificación y seriación. La demostración es que ellos puedan hacer la realidad, puedan agruparlos por cuadrados, círculos, por colores, por formas, qué sé yo, de menor a mayor, lo pueden organizar. Entonces ahí es donde se está involucrando el aprendizaje, porque el menor va a poder interactuar con su equipo para poder alcanzar la meta. E incluso se puede trabajar con tiempos, ¿no? ¿Cómo es eso de tiempos? Primero, dividimos a los estudiantes en grupos chiquitos y les damos objetos, pocos objetos. Y después los agrupamos de 5, 6, 7 estudiantes, sean muchos más grandes, y les damos mucha mayor cantidad de objetos para que se pueda clasificar, ¿sí? Ahora, se les puede pedir que lo clasifiquen a su criterio, ¿no? Y en base a su criterio van a tener que explicar por qué han decidido clasificarlo de esa manera. A través de pausas, ¿no? Pausas de conteo regresivo. En un minuto necesitan hacer eso. Ya, listo. ¿Sí? Ya está. O sea, hasta ahí forma parte del desarrollo. Y como cierre, ustedes tendrían que generar una discusión. ¿Cómo se sintieron? Siempre se olvidan, o sea, la mayoría de situaciones se olvidan de preguntar cómo se han sentido, cómo lo han hecho. Y la mayoría se enfoca en los resultados y acuérdense que no es solamente el resultado, también forma parte del proceso, cómo llegaron al resultado, ¿sí? Y ahí les puedes dar tiempo para que puedan explicar, para que puedan entender qué es lo que está sucediendo. Y finalmente, los resultados esperados. Saber si se alcanzó el objetivo o no se alcanzó el objetivo. Realizar, tal como lo dice Jacqueline, una retroalimentación. Porque si están trabajando por equipos, entonces, de alguna forma, van a poder interactuar con el medio. ¿Ok? Vamos respondiendo a ver algunas preguntas.
Abigail nos dice, ¿cómo se puede apoyar a un niño que trabaja en equipo, pero al leer presenta dificultades al hablar? A ver, lo que yo preguntaría es, ¿el momento de la lectura se da en privado o en público? Si tiene dificultades de hablar en cualquier momento o en cualquier momento. Porque recuerden que pueden existir problemas emocionales, problemas conductuales y problemas de aprendizaje. Y el habla puede generar un problema de aprendizaje, pero también puede estar relacionado con un problema netamente emocional, ¿no? Temor, sienten pánico al salir al frente a hablar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Este niño, como sabe trabajar en equipo, es involucrar al equipo, ¿sí? El acto de completar frases. A él por ejemplo, un grupo de 5, ¿no? Quiero que me cuenten un cuento. Y cada uno dice una palabra. Había una vez un perrito. Y sigue. Ta, 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 ¿no? Se sigue interactuando, se sigue creando palabras. Al final crean un cuento. Y quien cuenta la historia, ¿sí? Quien cuenta la historia tiene que ser el menor. Pero ¿quién lo elige? El equipo. O sea, necesita motivación por parte del equipo para que lo pueda hacer. Involucrar bastante el aspecto del lenguaje con él, ¿sí? El completar palabras, completar frases. Hay algunos que utilizan estos juegos de memoria, ¿no? Por ejemplo, yo digo fruta, ¿no? Ritmo gogo con frutas. Yo digo manzana. Tú dices, ya, manzana, pera. Y el siguiente, manzana, pera, plátano. El siguiente, manzana, pera, plátano, papaya. O sea, es un juego que involucra lenguaje, involucra memoria, atención, concentración. Mira todo lo que involucra. Y lo mejor es que el estudiante va a poder expresarlo, lo habla. Y poco a poco transformas ese juego en actividad. ¿Y cómo lo transformas? Ahora escríbalo. Escribo manzana. Tú, allá, manzana, pera. Tú, manzana, pera, plátano. ¿No? Y así sucesivamente. Y sigues transformando el mismo juego. Ahora escondan la palabra, todos de espaldas, y solo el primero voltea y hay alguien enfrente que está leyendo. ¿Qué dice ahí? Manzana. Ya, muy bien. Se va. Siguiente. ¿Qué dice ahí? Plátano. Ya. Ahora dímelo todo junto. Manzana, plátano. Sí. Te estás fomentando el lenguaje con el menor. ¿Ok? Hay muchas estrategias que se pueden utilizar en este proceso siempre y cuando se identifique cuál es el problema en realidad, ¿sí? En base a su jerarquía de necesidades, ¿ya? Vamos a ver. Patricia dice, ¿cómo puedo ayudar a un niño autista que tiene problemas al hablar? En el caso del autismo ya diagnosticado, hay unas tarjetitas que utilizan los mismos terapeutas. Hay terapistas de lenguaje específicamente que realizan algún tipo de intervención. Lo que sí te recomendaría, Patricia, es que te involucres, si eres su docente, te involucres en ese proceso, en preguntarle a los padres, ¿y lo están llevando a terapia? ¿Cuáles son las actividades que realizan terapia? ¿Para qué? Para que cuando te lo diga, tú también te involucres en el aula con él y puedas utilizar esas actividades que hace en casa en el aula para mejorar su aprendizaje, ¿ya? Porque realizar alguna intervención como tal formaría parte de las funciones que tú tendrías que hacer como psicólogo, como terapeuta, ¿ok? Y abordar el autismo requiere una especialización para eso, porque son especialistas los terapeutas de aprendizaje, de problemas de aprendizaje o las terapistas de lenguaje, son específicos, realizan actividades específicas en cuanto a este tipo de trastornos. Y no solamente autismo, también con retardo mental y demás. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo puedo ayudar a un niño de 5 años cuando colorea con puro rojo y amarillo? Allá, muchos a veces sienten que el menor tiene dificultades o dicen ya, es que todo lo pinta de negro, entonces tiene depresión. No necesariamente, ¿ya?
involúcralo en el coloreo, ¿sí? Pero a través de números. Por ejemplo, todos los unos se pintan de color verde, ¿no? Hay esos dibujos que están como segmentados por números 1, 2, 3, 4, 5, y primero involucras varios colores y lo dejas a libre albedrío para ver qué es lo que pinta, cómo lo pinta y demás. Después es el mismo dibujo, pero por secciones. Todo el rojo, todo el amarillo, todo el verde, por ejemplo, ¿no? Si aún así lo sigue pintado todo del mismo color, tercer paso, colocar la figura por bloques eliminando los colores que siempre selecciona para que lo pueda pintar, ¿sí? O sea, son esas tablitas en donde están separados los dibujos están como con líneas, así completamente en blanco para que se pueda pintar, y cada numerito representa un color, 1 verde, 2 azul, 3 amarillo, y así sucesivamente. Esas son las fichas que sí se podrían trabajar, y se puede trabajar de forma masiva, no solamente con un estudiante, ¿ok? Ajá, los pictogramas, claro que sí. En el caso de los pictogramas es emplear pues estas tarjetitas imprimibles, ¿ya? Para que puedan involucrarse. Me da mucho gusto que se estén involucrando mucho con algunos estudiantes de manera específica, porque de eso se trata la psicología educativa. No es solamente, el psicólogo atiende a un niño que tiene problemas en el aprendizaje y ya, ¿no? O es que este niño está normal y por eso no debe ir al psicólogo, no. Olvidémonos de esas creencias erróneas, ¿ok? Existe un trabajo multidisciplinario. El psicólogo no trabaja solo, trabaja con el apoyo de docentes. Si eres docente, involúcrate en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo yo voy a saber que el estudiante está bien? Pregúntale, ¿no? Acércate. ¿Tienes problemas para aprender? Observas que tienes problemas para aprender. ¿Qué es lo que está pasando en tu entorno para que no puedas alcanzar el objetivo? Para que no lo puedas hacer. No es solamente llamar la atención, ni solamente poner ceros, no, es involucrarnos, ir más allá de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y ellos se lo van a agradecer, porque van a decir, está preocupado por mí. Hay, la realidad en el mundo es que existe un alto índice de deserción educativa, porque muchos no logran comprender o no tienen adecuadas estrategias de aprendizaje o no tienen adecuados hábitos de estudio. Entonces, esos problemas que se pueden evidenciar en la adultez vienen arrastrándose desde la infancia, ¿sí? Es tratar de identificar qué situaciones, a través de ejemplos, qué dinámicas puedo utilizar para involucrar al estudiante en su enseñanza, ¿ok? Y que no vean todo lo negativo del docente. Y también involucrar, ¿por qué no?, a los docentes, ¿no? Porque forman parte de la comunidad educativa, ¿sí? Son agentes educativos. Involucrar al docente, invitarlo a una capacitación en donde utilicen recursos y herramientas completamente nuevas para que pueda cambiar también su chip y pueda decir, ok, me quiero involucrar con mis estudiantes. Y lo mismo para los directivos, para el personal de mantenimiento, no es solamente, hey, llamarle la atención, gritarle cuando está haciendo algo inapropiado. Tú tienes que ser el propio límite, acércate, explícale por qué está mal. Te va a demorar 2 o 3 minutos, pero en un futuro ya no lo va a volver a hacer, ¿sí? Muy bien. Y claro está, como lo explica Lenny, que primero se debe identificar, pues, cuál es esa necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesita mejorar el estudiante para que se pueda generar ese apoyo? ¿Ok? Listo. Y para terminar, como siempre, en estos últimos 4 minutitos, para terminar, realizamos pues las preguntas respectivas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo es que se puede involucrar
Recuerden que este casito está enfocado netamente al desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que son para niños de 7 a 11 años, cómo es que se puede trabajar con ellos en base a sus operaciones concretas para establecer cantidades y demás, ¿sí? Porque el involucrarse en este proceso de enseñanza a veces suele ser un poco difícil porque no utilizamos los recursos. Utilicen lo que tienen a su alrededor. Sí, muy bien. Listo, entonces retroalimentación. A ver, vamos a hacer algunas preguntas de retroalimentación. Si hablamos de andamiaje en una sola palabra, o quiénes se involucran en el andamiaje. Sí. A ver, ¿quiénes se involucran en el andamiaje? Estaría bien, ustedes lo aplicarían, ¿ustedes con cuál teoría se quedarían? ¿Con cuál teoría se quedaría? Eso me causa curiosidad. Claro, andamiaje en una sola palabra, acompañamiento, ¿no? Es la teoría que se utiliza en la mayoría, ¿no? Ahora, se quedarían con la de inteligencia múltiple. Es interesante, Mónica, el establecer cuál es tu propia inteligencia, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia del estudiante para poder realizar actividades en base a su potencial, ¿no? Muy bien, muy bien. Acompañamiento, si hablamos de andamiaje, sí, el acompañamiento del docente junto con el estudiante. Ok, interesante. Ujú, claro que sí. Posiblemente lo han aprendido. Me agrada este comentario hecho por Clara, donde dice que el andamiaje es lo que en la vida cotidiana hemos hecho, aprendido a través de lo que nos enseñan, por ejemplo, profesores, docentes. Ustedes, cada uno de ustedes, en algún momento de su vida, ha pasado por este proceso de andamiaje, ¿no? Y tal vez no conocían el término, ¿sí? Y claro está que se involucra el docente, los compañeros de clase, ¿no? Acompañamiento en todo el proceso de aprendizaje. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y como siempre, ya estamos dando por finalizada la clase del día de hoy. Me agrada bastante que se conecten temprano, porque así podemos avanzar un poco más, que hagan preguntas, coloquen casos para que se pueda responder. No dudes en realizar preguntas. Nos vamos a reencontrar. Ya saben que tenemos un horario, nos reencontramos entonces el día viernes. Todavía no se pueden retirar de la sala, ahí está el coordinador, ¿sí? Recuerden que tenemos